señores jóvenes, buenos días a todos. En nombre de los hermanos de San Gabriel y de todo el personal de esta casa, os doy la más cordial bienvenida a esta octava edición del curso Prensa y Poder y a esta casa que lo acoge y que colabora en su organización. La prudencia y la actitud que hemos de tener frente al coronavirus para evitar su expansión nos obligan a hacer que nuestra acogida no pueda ser como la que sois habituales en este curso y ya conocéis por experiencia, la que nos gustaría ofrecer a todos, a nosotros y a todo el personal. Esperamos que comprendáis y que nos comprendáis y esperamos vuestra comprensión y agradecimiento. Pero lo que el coronavirus no puede cambiar es esa ilusión, ese afecto, esa disposición del personal de esta casa para complaceros, para serviros en todo lo que esté en nuestras manos. Incluso diría que lo vamos a intentar hacer con una mayor intensidad para compensar estas situaciones, los inconvenientes de estas situaciones anómalas que nos está trayendo la situación. Os acogemos, pues, con gran alegría y con los brazos y el corazón bien abiertos. Sed todos bienvenidos. Sentíos en vuestra casa. Disfrutan de los encantos que tiene este pequeño rincón de la Ribera del Duero y de las ricas y valiosas aportaciones que sin duda nos harán los ponentes. Que Dios os bendiga a todos y que os haga muy felices. Muy bien. Bueno, gracias. Voy a pasar, sin solución de continuidad, a presentar a nuestro ponente de hoy, que es Edmundo Val, que nació en Huelva. Podría haber nacido en la Ribera, pero le dio por nacer ahí. Otra vez será. Y voy a resumir, yo creo que ya le conocen, era un perfecto desconocido hasta hace poco, perfecto desconocido salvo para los cronistas de tribunales, porque es abogado del Estado, muy relevante, y empuró a más de alguno de esos que se dedican a correr detrás de una pelota y que ganan cantidades multimillonarias, entre ellos, aquí tengo la lista: Ronaldo, Falcao, Di María, Luka Modric, José Mourinho. Edmundo siempre haciendo amigos. Bien, ¿cómo lo definiría yo? Es un hombre de Estado, que entiende el Estado y practica el Estado. Y está ahora al frente de la responsabilidad parlamentaria del Grupo Ciudadanos. Y tengo poco más que añadir que desearle toda la suerte del mundo, y estoy seguro que su conferencia va a ser realmente interesante. Edmundo, bienvenido. Aquí tienes muchos amigos y también conmilitones muy activos, como nuestro Pocholo inmarcesible e inabarcable, y espero que en esta edición tan especial te lleves al menos, nosotros vamos a aprender mucho y tú te lleves un gran recuerdo de nosotros. Edmundo, tienes la palabra. Pues muchas gracias y buenos días. La verdad que para mí es un honor poder venir hoy a compartir este rato con vosotros. Y de verdad no me voy a extender. Ya saben que los políticos tendemos mucho a escucharnos a nosotros mismos, pero yo trato, en la medida de mis posibilidades, de evitar ese gran defecto que es aburrir a la concurrencia. La verdad es que estoy muy honrado de venir hoy aquí, pues porque Castilla es una tierra maravillosa. Castilla quizás vamos hoy a hablar de que puede ser la gran olvidada por parte del Gobierno de España, pero es el fundamento de una historia absolutamente inabarcable, es
una de las dos coronas que fundan nuestro país, uno de los primeros estados modernos del mundo, junto con el Reino Unido y Francia, y además es una tierra que posee un patrimonio cultural absolutamente sobrecogedor, patrimonio artístico. ¿Quién no se ha emocionado al entrar en una vieja iglesia románica en Palencia o al entrar en una catedral gótica en esta tierra? ¿Por qué está esta tierra tan olvidada? Pues mirad, yo creo, en primer lugar, que esta es una tierra leal. Esta es una tierra leal a España. Esta es una tierra que no da problemas. Y otras partes de España sí dan estos problemas y coartan, coaccionan al Gobierno de España, que solamente piensa en el corto plazo y al final distribuye mal el dinero público y otorga unos privilegios que son absolutamente inadmisibles desde el punto de vista de la igualdad y de la satisfacción de las necesidades concretas que tiene esta tierra. Yo quiero hablaros en primer lugar de mi vinculación con Castilla. Efectivamente, como me ha presentado Graciano, yo soy andaluz, he vivido toda la vida en Madrid, pero yo tengo mucho contacto con Castilla y sobre todo tengo mucho contacto con pequeños pueblos de Castilla, pueblos que sufren la despoblación, pueblos que se encuentran dentro de ese concepto de la España vaciada. Yo tengo una segunda residencia en un pueblecito que está muy cerca de Aranda, y por eso he venido a Aranda muchas veces, que se llama Duruelo, y que está al lado de Riaza, al lado de Cerezo de Abajo, que tiene 150 habitantes, que tiene un solo bar para todo el pueblo, que es el centro social de ese pueblo, y en donde los padres le dicen a los jóvenes: tú mejor vete a Madrid, vete a vivir a Madrid. Hace unos años tengo una costumbre que recomiendo a todo el mundo, que es por lo menos una vez al año visitar unas bodegas. Y hace unos años, hace un año y medio, 4 amigos estuvimos aquí en Aranda viendo esa maravilla que son las bodegas subterráneas de esta ciudad, donde cada casa hacía sus propias bodegas, pero las comunicaba con las del vecino, y nos contaban que cuando nevaba los niños iban al colegio bajo tierra, ¿no? Las bodegas históricas de Don Carlos, que son las que vinimos a ver. A mí me gusta, por ejemplo, siempre mucho, porque tengo ahí un buen amigo, ir a Brañosera, provincia de Palencia, primer municipio de España, primeras cartas pueblas que se otorgaron en el año 824, también un municipio en riesgo de despoblación. Yo veraneaba cuando era pequeño en Salduero, Soria, tristemente famoso ahora porque ha habido un rebrote importante en el pantano de la Cuerda del Pozo, y he pasado mi adolescencia allí tirado en el camping con unos cuantos amigos disfrutando de las fiestas del pueblo, que este año, por supuesto, no podrán ser. Por lo tanto, considero esta tierra como mía, y sobre todo considero como míos estos pueblos que se encuentran en este riesgo de despoblación. Y me da mucha pena, lo siento como algo propio, lo siento como mi propia responsabilidad. Y buscando las causas de este problema, lo he dicho ahí fuera en declaraciones a la prensa, lo encuentro siempre en el abandono, como he dicho antes, de esos 40 años de bipartidismo que tenía la necesidad de apoyarse en el nacionalismo. Los dos partidos de toda la vida, el Partido Popular y el Partido Socialista, siempre apoyados en esas fuerzas centrífugas que no creen en el interés general de todo nuestro país, sino que solamente velan por sus propios territorios y que lo único que exigen son siempre privilegios. Y esos gobiernos nacionales que deberían velar por la igualdad de todos los españoles, por una investidura, porque les aprobaran unos presupuestos generales del Estado, otorgaban privilegios inadmisibles que rompen el principio de igualdad, desoyendo las necesidades de otras zonas de España. Extremadura en cuanto al tren, Aragón, Teruel tiene un problema grave de despoblación, y desde luego Castilla-León. Se ha ido perdiendo población a pasos agigantados, se han perdido oportunidades, han cerrado empresas, los jóvenes han tenido que emigrar a otros lugares de España o incluso del extranjero. Y fijaros, por referirme a datos concretos de estos pueblos que forman parte de mi corazón, en los que yo he estado, en los que me gusta volver, fijaros cómo, por ejemplo, Brañosera, este pueblo de la provincia de Palencia, en el año 1900 tenía 1.227 habitantes. En el año 2017 tiene 250 habitantes. Mi pueblo, Duruelo, donde yo tengo mi casa, en el año 1910 tenía 419 habitantes.
ahora tiene 180 y tiene 3 núcleos despoblados en donde ya no existen más que las ruinas. Esto es injusto y esto duele mucho a quien quiere esta tierra, porque ningún ciudadano debería verse obligado a emigrar. Si quiere emigrar, que lo haga, pero si quiere vivir en la tierra que le vio nacer, en donde tiene sus familias, en donde tiene sus amigos, si quiere vivir en esa tierra, el Estado, el Gobierno, debería darle las oportunidades para no tener que emigrar, porque el Estado, el Gobierno, debería garantizar los mismos derechos, las obligaciones y los servicios en todas las partes del territorio nacional. Y no es así, y no es así. No tiene los mismos servicios, no tiene las mismas oportunidades el que vive en una ciudad que el que vive en un pueblo, no tienen los mismos servicios ni las mismas oportunidades quien vive en el País Vasco o quien vive en Salamanca o en Burgos. Precisamente por eso, por el hecho identitario, por la injusticia a la hora de distribuir el dinero público en los presupuestos generales del Estado. Y esto es absolutamente contrario al espíritu de Ciudadanos. Sabéis que mi partido, que Ciudadanos, es un partido que gravita en torno al concepto de la igualdad y de la libertad. Nosotros reivindicamos la libertad y la igualdad en todas partes del territorio nacional. Y no nos confundamos, no hay libertad sin igualdad. Nuestra Constitución, en el artículo 9, dice que los poderes públicos deberán promover las condiciones reales y efectivas para que se den la libertad y la igualdad en todas partes del territorio nacional. Mi partido nació en Cataluña en el año 2006 precisamente para luchar contra los privilegios identitarios, reclamando la igualdad de todos los ciudadanos catalanes y españoles, independientemente de cuáles fueran sus ideas. Y cuando este partido, con valentía, dio el salto a toda España, a todo el territorio nacional, seguimos defendiendo el mismo discurso en todas las localidades, en todas las comunidades autónomas, porque creemos firmemente en la igualdad y en la libertad. Castilla y León es una tierra de oportunidades. Los castellanos, porque hay que decirlo así, los castellanos, y hay que estar orgulloso de ser castellano, son gente emprendedora, son gente valiente, lo han demostrado a lo largo de toda la historia. Esta es una tierra de recursos naturales, es una tierra de recursos artísticos, es una tierra de una gran riqueza gastronómica. ¿Por qué se va la gente entonces? ¿Por qué se pierde la población? ¿Por qué existen miles de pueblos en riesgo de desaparecer? ¿Por qué cierran las empresas? El drama de la España vaciada. Y como digo, porque durante 40 años se ha dejado que esto pase. Lo sabéis perfectamente, lo habéis sufrido en vuestras propias carnes. Algunos de vosotros habréis tenido la suerte de poder quedaros, pero ¿cuántos amigos habéis visto partir? ¿Cuántos familiares se han tenido que ir a otras partes del territorio nacional o incluso al extranjero porque no tenían oportunidades en su tierra? No se puede mirar para otro lado, no se puede mirar para otro lado y cuando además eres un representante de la soberanía nacional, como yo tengo el honor de serlo, no puedo mirar para otro lado. Ciudadanos no va a mirar nunca para otro lado cuando resulta que una familia no tiene acceso a un pediatra, cuando resulta que una familia no puede educar a sus hijos cerca del lugar donde viven, sino que tienen que trasladarlo, cuando tienen unas infraestructuras indecentes e indignas que no les permiten ni siquiera acudir en condiciones de seguridad a la capital de la provincia, eso no puede seguir pasando. Quiero reconocer el trabajo que el Gobierno de Castilla y León, al frente del cual se encuentra Alfonso Fernández Mañueco y su vicepresidente es Paco Igea, de mi partido, el esfuerzo que están haciendo para conseguir cambiar esta situación. Pero hay mucho que hacer y no podemos cifrarlo todo en la política de las comunidades autónomas. Hace falta un plan nacional. Este es un problema nacional. No es un problema solo de Castilla y León, es un problema de Castilla y La Mancha, por ejemplo, Castilla-La Mancha en Cuenca, es un problema de Aragón en Teruel, es un problema que, como os digo, afecta a casi la mitad de los municipios de España. Es el Gobierno de España el que tiene que coger el toro por los cuernos, el que tiene que establecer un plan nacional que coordine a las distintas comunidades autónomas, el que tiene que redactar unos presupuestos generales del Estado sensatos, razonables y centrados, moderados, que aporten soluciones a este problema. Y estamos en un momento histórico. 140.000 millones de euros en 6 años vienen de la Unión Europea. Nosotros, que lo tengáis claro, le exigiremos al Gobierno que una parte importante de este dinero se aplique
en tratar de resolver el problema de la despoblación en todos los lugares de España en régimen de igualdad, sin ningún tipo de privilegios. No engañamos a nadie, no es algo que se nos haya ocurrido. Llevamos esto en nuestro programa electoral desde hace mucho tiempo y en la anterior legislatura fuimos los que pusimos en marcha la Comisión de Despoblación en el Congreso de los Diputados, consiguiendo el consenso de todos los grupos parlamentarios. Se frustró esa legislatura corta por culpa de Pedro Sánchez y no pudimos llevar a cabo ningún trabajo. Pero insistimos en la Comisión de Reconstrucción Socioeconómica y hemos introducido precisamente en sus dictámenes nuestra preocupación por este grave problema que afecta a toda España. Esperemos que esos dictámenes de la Comisión de Reconstrucción sean la hoja de ruta, sean la guía, sean la cartilla en la que el Gobierno de España se fundamente para elaborar esos próximos y tan necesarios presupuestos generales del Estado que llamamos presupuestos de emergencia nacional, presupuestos de salvación nacional. Yo voy a contaros hoy aquí qué es lo que mi partido propone para conseguir acabar con este problema, desde la perspectiva de mi partido, que sabéis que es un partido liberal y un partido reformista, un partido que no se conforma con la realidad, sino que quiere cambiarla desde la perspectiva del pensamiento liberal. Pues mirar, me atrevería a decir que las tesis que nosotros planteamos son revolucionarias, porque queremos de verdad acabar con este problema. La primera medida, o un importante grupo de medidas, tiene que ser necesariamente la del alivio fiscal de las personas que quieren quedarse a trabajar en sus pueblos. Tiene el Estado que ayudarles, tiene el Estado que premiarles. Tenemos, a través del alivio fiscal, que conseguir que se queden. Hemos propuesto una bajada del 60% del IRPF con respecto a estas personas que quieran quedarse a trabajar en las ciudades y en los pueblos que se encuentran en riesgo de despoblación. Tanto para los trabajadores por cuenta ajena como para los trabajadores por cuenta propia, cuyas empresas se encuentren radicadas en municipios en riesgo de despoblación, pero incluso también para aquellas personas que teletrabajen desde sus pueblos y se encuentren en este riesgo de despoblación, queremos proponer esta medida para que la gente no abandone sus hogares, para que gaste el dinero en sus sitios, para que cree riqueza en sus sitios, para que promueva el comercio, el turismo, la industria en sus propios pueblos. Esta solución es una solución que ya han realizado otros países en el mundo, como Reino Unido, como Suecia o como Finlandia, porque aunque efectivamente España tiene en este problema uno de sus problemas más acuciantes, también otros países del mundo sufren estos problemas de que la gente se va de los pueblos a las ciudades. Y ha funcionado esta medida. ¿Por qué no va a funcionar en España? Solamente hay que ser valiente para adoptar esta medida. Los autónomos del mundo rural no pagarán cuotas durante los 3 siguientes años a que sean padres o madres, porque hay que fomentar la natalidad, porque hay que fomentar que la gente no se vaya de los pueblos que están en riesgo de despoblación. Y mirar, aparte de las medidas fiscales, lo más importante es la igualdad en la prestación de los servicios, que el Estado le dé a cada uno los servicios a los que tiene derecho porque también paga sus impuestos, igual que los pagan los que viven en las ciudades, porque el Estado no da los mismos derechos a quien cumple con sus obligaciones de la misma manera. Sanidad, educación y dependencia. Esas son las 3 palabras que conseguirían que la gente no se fuera de los pueblos. En sanidad, telemedicina, medicina ambulatoria, que sea el médico el que se desplace a ver al enfermo, la farmacia a domicilio, la farmacia ambulatoria, la garantía de que cuando el enfermo se desplaza a la capital de la provincia o a una población más importante a hacerse un montón de pruebas, las pueda hacer todas en el mismo día y pueda tener todas las consultas concentradas en el mismo día para no tener que perder el tiempo yendo y viniendo. Medidas que son sencillas. La educación. Es muy importante asegurar esa educación en condiciones de cercanía a los hogares y, lamentablemente, esto tampoco se puede hacer ahora en los pueblos pequeños porque no tienen niños suficientes como para nutrir las aulas. La dependencia. 400.000 personas se encuentran en situación de dependencia y tenemos también que procurar que esta dependencia se pueda asistir a domicilio, evitando los desplazamientos de las personas mayores
¿Cuántas de ellas precisamente han muerto por la pandemia? Tenemos que protegerlas y esta es la forma de hacerlo. La brecha digital es para mí uno de los núcleos gordianos del problema de los pueblos. Y os voy a contar lo que pasa en Duruelo, Segovia, a muy pocos kilómetros de aquí, 150 habitantes. La central telefónica digital la tenemos a 4 kilómetros del pueblo, pero solamente hacer la zanja, tirar la fibra, cuesta más dinero que el número de contratos que la compañía obtendría de los contratos de Internet, de telefonía, etcétera. Y por eso no se hace la obra. Y por eso tenemos un Internet que va a pedales. Y por eso mi mujer se tiene que ir a la carretera a pillar el wifi de un restaurante simplemente para conseguir presentar un escrito a través del Exnet, a través de la plataforma que utilizamos los abogados para presentar escritos judiciales. Porque en el pueblo no llega Internet. Pues fijaros, el 20% de la población española vive sin Internet. Las zonas blancas de Internet, que se llaman. Y esto no puede ser. Hace falta garantizar una conexión de banda ancha. Una conexión de banda ancha. Me diréis, hombre, es que esto es muy difícil, porque claro, si existe este problema de que la compañía no hace la obra porque no le es rentable, mirad, en derecho administrativo, perdonadme que me ponga pequeñamente pedante, existe una cosa que se llama el servicio público universal. Una obligación de servicio público que tienen que cumplir las compañías siempre y cuando no estemos hablando de un recurso, de un servicio que sea de interés general. Por ejemplo, correos. Tengo derecho a mandar una carta a cualquier lugar de España, aunque a Correos y Telégrafos le cueste más dinero mandar la carta al otro lugar. No es una cuestión de rentabilidad, no se pueden guiar por una condición de rentabilidad. Esto es esencial en Internet. Tenemos que dejar de pensar que Internet es algo para ricos. Internet es algo necesario para toda la población, para incentivar el comercio, para incentivar la telemedicina, para incentivar todos estos servicios que queremos aplicar precisamente para que la gente no se vaya de los pueblos, que haya una buena conexión 4G. Si es que estábamos viniendo por la carretera y se nos cortaban los móviles y no podíamos hablar en una infraestructura que es propiedad del Estado. Esto es inadmisible. Todas las administraciones públicas, los centros sanitarios, los centros educativos, los polígonos industriales tienen que tener garantizada la conectividad de banda ancha para favorecer precisamente el comercio, la industria y, por lo tanto, la riqueza y el empleo, y que la gente no se vaya. Más medidas fiscales. 0 impuestos para las transmisiones de explotaciones agrarias. ¿Cuántas veces lo vemos? Yo lo he visto en Duruelo, que se jubila el señor que lleva toda la vida trabajando el campo y le dice a sus hijos, iros a Madrid, porque entre lo que os van a cobrar por la herencia y lo duro que es el trabajo en el campo, seguro que en Madrid, con un trabajillo de no mucho dinero, vivís mejor que aquí en Duruelo. Bueno, pues incentivemos el que no se tengan que pagar impuestos en los arrendamientos de tierras rústicas siempre y cuando nos encontremos con que el arrendatario es una sociedad agraria de transformación, una cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, un socio de cualquiera de las anteriores. La exención del impuesto de transmisiones patrimoniales en las explotaciones agrarias por agricultores profesionales, la exención del impuesto de sucesiones y donaciones, incluso aunque la herencia no sea a parientes, pero siempre y cuando las tierras terminen en un profesional de la agricultura, en quienes tienen esa condición según las leyes. Estos son los pilares de nuestras ayudas para evitar que la gente se vaya. Estos son los pilares que exigen el compromiso y la responsabilidad del Gobierno de España en implementar todas estas medidas para evitar que la gente se vaya. Pero hay más. Potenciar la caza y la pesca legítimas, legales, que son una fuente de riqueza. ¿Para cuándo esa licencia única de pesca y de caza que todo el sector está reclamando y que el Gobierno no se atreve a poner en marcha por si se enfadan las comunidades autónomas? Eso tampoco puede ser. La tarifa superreducida de 30 euros con respecto a la seguridad social de mujeres y de jóvenes autónomos en la España rural. Y es muy importante la potenciación del turismo interior. Lo he dicho al principio. Qué bonita es esta tierra. Para quien le guste el arte, para quien le guste comer, para quien le guste relacionarse con gente como vosotros. Hay que potenciar el turismo interior. Parece mentira que haya tenido que venir una pandemia y que la gente tenga miedo de salir al extranjero
para que la gente diga me voy a Palencia, me voy a Brañosera, me voy a Segovia, me voy a Burgos. Parece mentira. ¿Dónde estaba el gobierno entonces antes de la pandemia? Cuando ya tenía que haber ejercitado, puesto en marcha un plan de turismo interior que dejara la riqueza dentro de nuestro país y que la dejara precisamente en los pueblos, que es donde más necesitan esa riqueza para que la gente no se vaya. No va a ser fácil, amigos, no va a ser fácil, porque ya sabemos cómo funcionan el Partido Popular y el Partido Socialista cuando se alternan en el gobierno. Pero Ciudadanos está siendo un partido decisivo. Lo estáis viendo en la televisión si seguís la política. Y desde luego quien quiera estar con nosotros, quien quiera que nosotros le ayudemos, tendrá que pasar por estas exigencias, por este plan de país, por estos presupuestos sensatos, por estos presupuestos que atiendan los problemas reales de la gente, que aporte soluciones a la gente, porque tenemos la obligación de cuidar a todos los españoles. Y muchos españoles, los que viven en los pequeños pueblos sobre todo, se sienten abandonados. Y eso crea un problema mucho más grave, que es la desafección. La desafección por las instituciones políticas y los políticos. Eso es muy malo para cualquier país. No creer en las instituciones democráticas porque las instituciones democráticas no me ayudan a resolver mis problemas. Cuidar el talento. ¿Cuánto talento hay en esta tierra? ¿Cuánto emprendimiento? Ese talento hay que cuidarlo y hay que cuidarlo con oportunidades, ofreciendo oportunidades. Oportunidades que se han visto truncadas durante 40 años porque el bipartidismo y el nacionalismo no han querido. Vamos a superar ya la España olvidada, la España abandonada. Vamos a superar ese cortoplacismo del bipartidismo y el nacionalismo y vamos a mirar al futuro con luces largas. Y yo pido siempre una cosa, sin colores políticos, sin dogmas, sin ideologías, porque el mismo problema que tiene Castilla y León lo tiene Extremadura, lo tiene Castilla-La Mancha, lo tiene Aragón, donde gobiernan otros partidos. Pongámonos de acuerdo. Eso es lo que hace Ciudadanos, obligar a la gente a que se ponga de acuerdo. Eso se llama política útil. Y esa utilidad que tiene mi partido os aseguro que la vamos a poner al servicio de solucionar el problema de la despoblación. Muchas gracias. Gracias, Edmundo. No es nada grave. Bueno, antes de nada, he estado viendo que están conectados dos países, México y Colombia, a través de las universidades. Les mando un saludo y ya saben que esta tierra, como exponía Edmundo Val, es universal. Cualquiera de las ciudades de México o de Colombia o de Ecuador tienen parte de nuestros ancestros, o la mayor parte. Dicho eso, especialmente quería mandar, antes de entrar en el coloquio, un mensaje también a muchos de los jóvenes que están conectados, que están aquí, algunos de ellos, y otros están conectados, la mayor parte, a través de la Universidad UDIMA, que tanto Edmundo Val, que es un abogado del Estado muy reconocido, ahora portavoz parlamentario, como el próximo conferenciante Jaime Lamoda Espinosa, no llegan ahí porque les caen, se sientan en el sofá de su casa y les cae por la chimenea. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que calentar silla, hay que destrozar libros o iPad. Dicho eso, que siempre lo repetimos a lo largo de los años aquí en la Ciudad de la Educación, en el Laboreum Da Vinci. Nada que no sea trabajando se consigue. Y saludo también, que antes, por razón de la conexión, no me he dado tiempo, a la alcaldesa, a los consejeros, viceconsejeros, a las fuerzas de seguridad y al resto de algunos empresarios que veo por ahí. Y vamos a pasar rápidamente a
a las preguntas. No veo, porque con esto, los focos, si ha llegado el joven empresario agricultor, que es el único en Europa, en el mundo, que tiene un tractor con wifi. ¿Ha llegado? Ah, está ahí, sí. Estás embozado, como has cogido una gran cosecha, ahora no habrá quien te aguante. Pedro Badea, adelante. A ver, si hablas con mascarilla, te oiremos peor. Sí, ahora. Muchas gracias, Edmundo, por acudir aquí a la Aguilera y dar la impresión de Ciudadanos con respecto a la España vaciada. Yo personalmente vivo también en un pueblo muy pequeñito y no sé si perspectiva o la opinión de la gente que vive en el pueblo es que los pueblos interesan a los políticos cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones todos van a hacer mucho por los pueblos, pero luego realmente nunca se hace nada. No sé, eso, Ciudadanos, ¿en qué punto puede cambiarlo o cómo puede? Dices que hay que tratar de hacer que los partidos comuniquen entre ellos o que hagan algo, pero realmente no sé si Ciudadanos puede hacer algo. Pues nosotros, desde luego, una de las cosas que este partido tiene es a una persona maravillosa que se llama Ángeles Rosado y que es agricultora en Guadalajara y que vive en un pueblo donde tiene que recorrer 40 kilómetros para llevar a sus hijos al colegio, donde tiene que coger el coche para comprar el pan, donde ella fue la que a mí me explicó cómo los productos agrícolas se siguen vendiendo al precio de 1980 con unos costes del año 2020, una persona que ha aportado esencialmente muchísimo conocimiento en la reforma del sector agrícola, lo que nos han dejado meter, claro, porque con este gobierno y sobre todo al principio de la legislatura era muy difícil hablar y era muy difícil convencerle de la bondad de nuestras pretensiones. Nosotros fuimos los que abrimos la comisión de despoblación, no se le había ocurrido a ningún partido político atender este problema. Nosotros hemos apoyado, también con otros grupos parlamentarios, ojo, el tema de meter el problema de la despoblación precisamente en los dictámenes de la reconstrucción. Nosotros el otro día apoyamos una proposición no de ley de otro grupo parlamentario en donde ya se detallaba, y salió aprobada, donde ya se detallaba muy minuciosamente cuáles eran los problemas, por lo menos el diagnóstico de los problemas, aunque no se aportaban quizá demasiadas soluciones para resolver este problema. En fin, con esto no trato más que decirte que para nosotros es una preocupación muy, muy grande, porque consideramos que no es un problema individual de un pueblo, de una persona, es un problema del interés general de España. O sea, esto no es una cosa de decir, es que es un problema solo de Castilla y León. Este es un problema de todo el país, de toda España. Casi la mitad de los municipios tienen este problema. La respuesta, por lo tanto, tiene que ser también una respuesta colectiva, una respuesta coordinada, una respuesta nacional desde el Gobierno de España. Yo lo que no me explico es si este fenómeno, como ha sido en los últimos 40 años, se ha ido produciendo de una manera gradual, pero patente, porque se ve claramente en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística cómo se ha ido realizando el descenso de la población en cada uno de los pueblos, cómo no se han adoptado decisiones. 40 años son muchos años para darse cuenta de que existe este problema y que hay que atajarlo. Nadie ha querido hacerlo. Yo, desde luego, lo que sí te prometo es que nosotros, ciudadanos, vamos a trabajar en resolver este problema. Gracias, Pedro. Bueno, pues tienes una ocasión, invítale un día a tomar unos vinos a tu pueblo y ya verás cómo Yo voy seguro, empieza y tal, y además lo del wifi en el tractor, que la gente no se lo cree, ya están llegando algunos mensajes diciendo, ¿estás de coña o cómo es eso? Veo varias preguntas, hay muchas en la red, porque solo hay, en uno de los canales hay más de 600 personas que está viendo. Pero en honor de
el exministro que ha pedido la palabra. Quería, por favor. Y luego voy por ahí. Ahí. Bueno, buenos días a todos y enhorabuena. ¿Ahora? Sí. Buenos días a todos. Mi enhorabuena a todos los organizadores, mi enhorabuena a Edmundo Val por su interesantísima intervención, que me ha parecido muy competente y muy interesante y muy descriptiva de la triste realidad de lo que nos está ocurriendo con la España vaciada. Yo quería hacerte una pregunta que va por el siguiente camino. En el año 11, Ramón Tamames, Juan Velarde, Pedro Schwartz, José Barea y yo publicamos un libro sobre el sistema de financiación autonómico, que nos encargó la Comunidad Autónoma de Valencia porque entendía que estaban mal financiados. Y era verdad. Cuando estudiamos el problema lo encontramos. E hicimos un conjunto de recomendaciones para igualar o tratar de igualar el nivel de financiación por habitante ajustado, que es como se mide en términos económicos, y además propusimos que en el 14, que terminaba ya el sistema de financiación que se había montado en tiempos de Zapatero, en esa renovación se corrigiera el sistema, cuando apareciera el llamado nuevo sistema de financiación autonómico. Bueno, desde el 14 a hoy han pasado 7 años, el sistema no se ha renovado, que yo sepa estamos manejando aquel sistema con un conjunto de correcciones, pero me parece a mí que sería bueno que en el nuevo sistema, además de considerar la financiación por habitante ajustado, se considerara también la financiación para zonas con menos habitantes, es decir, por despoblación, y por tanto que hubiera un mecanismo de compensación para que esas zonas pudieran ganar en población. Pero si solo primamos y financiamos los habitantes existentes, cada vez habrá más dinero para las zonas que van creciendo en población urbana y cada vez habrá menos recursos para las zonas rurales que van perdiendo población en cada uno de los pequeños pueblos de menos de 500 o de 100 habitantes. No sé qué piensas al respecto. Un sistema corrector precisamente para que luego la comunidad autónoma, al encontrarse sobrefinanciada, entre comillas, por el hecho de tener muchos municipios en situación de despoblación, tenga la obligación de esos fondos o una parte de ellos invertirlas precisamente en este tipo de medidas o en otras que se les pueda ocurrir para evitar la huida obligatoria, no la huida voluntaria de sus habitantes. Esta pregunta es muy interesante porque me lleva también a otra consideración, y es no solamente el sistema de financiación autonómica está fundada en una serie de criterios que desde luego yo creo que se encuentran completamente superados. El problema de Valencia, del que estás hablando, fue un problema verdaderamente llamativo y se veía en aquella época, en aquel momento histórico, muy claramente repercutido, además, en materia de sanidad, que era una cosa, en fin, una sanidad infrafinanciada, ¿eso cómo se puede comprar? O sea, es que eso es lamentable. Yo conocía en aquella época precisamente al consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que me lo estuvo contando y me dio los números, y yo me quedaba asustado. O sea, es decir, que si me pongo enfermo en la Generalitat Valenciana me voy a encontrar con una sanidad penosa en comparación con si me pongo enfermo pues en otra comunidad autónoma. Pero es que el problema ya no solamente es que los criterios de reparto, de financiación, de cálculo, se hayan quedado obsoletos, que efectivamente hay que darle una vuelta y hay que establecer criterios más científicos, más modernos, y no será difícil encontrar unos criterios razonables. Es que con los actuales criterios, resulta que encima estos criterios aparecen contaminados por la política. Y voy a ver cómo me las compongo para yo darle más dinero a de esta comunidad autónoma porque es de mi partido. Y a este otro que no es de mi partido, a ver cómo consigo castigarle
con la financiación, porque de esa manera resulta que nos vamos a encontrar con que lo va a hacer peor y a lo mejor en las siguientes elecciones consigo que le voten menos. Esto es un disparate, ¿eh? Esto es lo que ha pasado históricamente con el cupo vasco, que se calculaba a ojo de buen cubero. Oye, ¿cuánto me cuesta tu apoyo en presupuestos? Pues te cuesta el cuponazo. Claro. Cupo tiene que financiar los servicios públicos que en la comunidad autónoma del País Vasco presta la propia comunidad autónoma siendo de titularidad estatal. ¿Y cuál es la fórmula técnica? Bueno, pues nunca se ha explicado. Es decir, luego, cuando llega el momento del reparto, todo el mundo se queja. A mí me han dado poco, a mí me han dado no sé cuánto, yo estoy agraviado y tal. Y nadie sabe salir a explicar cuáles han sido los criterios técnicos que se han aplicado para conseguir la suma concreta que se ha aplicado a una comunidad autónoma o a otra, como demuestra, o lo que demuestra, el hecho de que al final es la política la que mueve el que unas comunidades autónomas se encuentren mejor o peor financiadas. Y eso es inadmisible. Me parece muy, muy interesante esta pregunta. Es un tema que a nosotros nos ha preocupado mucho. Hemos tenido durante estas 2 legislaturas, además, sucesos lamentables por parte del Ministerio de Hacienda, que no quería liquidar los atrasos de IVA a las comunidades autónomas hasta que nos metimos en la segunda campaña electoral y entonces ya sí quería liquidar los atrasos de IVA a las comunidades autónomas, en fin, y cosas espeluznantes de este tipo que desde luego nos tendrían que hacer pensar que solo a través de criterios racionales y técnicos y que fueran muy puramente, muy escrupulosamente aplicados a través de criterios científicos, deberíamos conseguir esa financiación justa para las comunidades autónomas, que de nuevo es una garantía de igualdad en las comunidades autónomas para que todos los ciudadanos reciban el mismo nivel de servicios públicos. Y desde luego muy interesante el coeficiente reductor o complementario o suplementario para poder de esa forma también subvenir al problema de la despoblación. Yo, de todas formas, como he dicho antes, me parece que tenemos ahora mismo una oportunidad de oro con la ayuda europea. Y ahí sí que hay que ponerse las pilas, conseguir consenso entre los grupos parlamentarios y obtener del Gobierno una respuesta económica para conseguir atender este problema. ¿Se oye? Sí. Buenos días, señor Val. Muchas gracias, sobre todo por su claridad en la exposición y por su revolucionario programa. Solo le quería hacer unas preguntas, pero primero una matización a su exposición. Usted hace referencia a los 40 últimos años. El problema de la despoblación viene desde los años 50 del siglo pasado. Sí. Con la creación de los polos industriales, etcétera, Sí. donde toda la gente de los pueblos se fueron a... Pero bueno, es un matiz. Lo importante de su exposición para mí ha sido que usted lo basa en el concepto de igualdad. Yo pertenezco a una asociación contra la despoblación, la Asociación de Repuebla, de la zona de la comarca de Pinares de Burgos y Soria. Además vengo en nombre de un periódico local de esa zona. Y para nosotros es Pues básico. Tómese lo que quiera. Para nosotros es básico el concepto de igualdad. Sin entender que esto es un problema de igualdad, no se solucionarán los problemas. Claro. Y luego mis preguntas son muy concretas. ¿Su partido político, Ciudadanos, facilitaría y trabajaría de forma tan clara como ha hecho usted hoy aquí por un pacto de Estado contra la despoblación? Claro. Era precisamente lo que pretendíamos al proponer y crear la Comisión de Despoblación en la 13ª legislatura. El objeto de esa comisión era alcanzar ese pacto de Estado contra la despoblación. Justo ese era el objetivo. No, en fin, no perder el tiempo en otras cosas. Era conseguir ese pacto de Estado. Yo creo que ya hemos hecho muchos estudios. Claro. Se ha estudiado de todo. Si el problema está diagnosticado ya. Está Claro, totalmente claro. claro. Y diagnosticado qué es lo que hay que Exacto. hacer. Lo que hay que hacer es poner leyes y presupuestos encima de la Exacto. mesa y a trabajar. Exacto. Pues se lo agradezco muchísimo. Y la última pregunta
iría por... ¿qué opina usted del modelo territorial actual? En el sentido siguiente. Desde que entramos en la Comunidad Económica Europea, España creo que ha recibido del orden de más de 300.000 millones de euros, que se dice pronto, para desarrollo rural. No sé si tendrá usted los datos, pero las cifras que circulan entre las asociaciones de la España vaciada es que para desarrollo rural de esos 350.000 millones no ha llegado ni el 50% a los pueblos. Muchos de los grandes proyectos, aeropuertos, hospitales, autovías, AVEs, etcétera, han sacado su financiación de esos presupuestos. Y a los pueblos eso no les vale para nada. Claro. Un AVE de Madrid a Barcelona, que es muy necesario, y al resto de ciudades es muy necesario, pero para los pueblos no sirve para nada. ¿Y cuál es la pregunta, querido amigo? La pregunta es, ¿tenemos que seguir basando el desarrollo en un modelo territorial que prima los poderes políticos de las diputaciones y las provincias frente a las comarcas? A ver, ahí hay un problema más general que nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones, y es que la asignación de presupuestos, y además es que lo ha dicho usted muy bien, la asignación de presupuestos al final se termina realizando en virtud de criterios políticos y no de criterios técnicos. Porque, como bien ha dicho usted, efectivamente, el AVE a Barcelona es una necesidad de este país porque tenemos que conectar con Francia a través de una vía de alta velocidad. Los extremeños no tienen derecho a un tren que tarda ni se sabe la de horas en llegar. No es una necesidad de España poder conectar con Lisboa a través de una línea de alta velocidad. ¿Por qué ellos no? ¿Y por qué los catalanes sí? Pues parece que la respuesta no tengo que darla. Es evidente. ¿Por qué? Es evidente. Por criterios políticos la mayor parte de las veces. Infraestructuras que son muy necesarias en España no se llevan a cabo porque al final el dinero es limitado, el dinero es finito, el dinero es el que tenemos. Hay que aplicarlo aquí, nos podemos endeudar un poco allá, pero al final tenemos lo que tenemos y hay que distribuirlo. Cuando esa distribución se hace a través de criterios políticos, pues desde luego es que reciben siempre más los que son más molestos, los que son más necesarios para aprobar unos presupuestos, los que... Claro, evidentemente. Esto es algo que se tiene que acabar. Los presupuestos tienen que ser presupuestos racionales y luego, sobre todo, además, yo creo que hay que pedir explicaciones al que presenta los presupuestos. Por eso nosotros, desde Ciudadanos Ahora, nos encontramos en esta situación de utilidad, de mano tendida al Gobierno para sentarnos a negociar los presupuestos y le pedimos responsabilidad, sensatez, moderación, soluciones, porque el Gobierno tiene que explicar esos presupuestos. Ya no me vale que presenten allí el pendrive y digan, oh, qué buenos son estos presupuestos con magnitudes económicas generales. No. ¿Por qué hace falta esto? ¿Por qué hace falta esto? ¿Por qué se lo das a este? Porque si se lo das a este, no se lo das a este. Claro, ese es el problema. Yo que luego... ¿el modelo territorial tenga algo que ver en esto? Algo tiene que ver, sí, está claro, por supuesto. ¿Pero por qué? Por el problema número uno que acabo de decir. No, el problema no es el modelo territorial. El modelo es el reparto político del poder territorial. Claro, porque luego al final nos encontramos con que, como este es amigo mío, pues le doy a él más dinero que a este, que es enemigo político mío. Y eso es lo que no puede ser. Ahora bien, es verdad que yo... y lo he dicho en muchas ocasiones, valoro positivamente el Estado autonómico. Es decir, me parece que dentro de lo que es, y esto además es algo muy estudiado en derecho administrativo desde hace muchísimos años, dentro de lo que es la administración prestacional, y eso es lo que debe ser la comunidad autónoma, aquella que ofrece los servicios públicos de prestación directa al ciudadano, cuanto más cerca te encuentres del ciudadano, mejor vas a analizar sus necesidades y mejores van a ser las soluciones que les propongas. Pero el problema, insisto, yo creo que no es tanto de la distribución territorial como de la distribución territorial del poder político. Es decir, de cómo la política contamina el diagnóstico de las necesidades y el ofrecimiento de las soluciones. Y eso es lo que no es admisible. Esas cifras que me da usted, desde luego, las investigaré. Me parecen escalofriantes. O sea,
Pues ahora no perdamos esa oportunidad, ahora que vienen esos 140.000 millones de Europa, no perdamos esa oportunidad de poder invertir una parte de ese dinero en poder subvenir precisamente esa brecha que existe entre el campo y la ciudad. Bueno, ha sacado el ponente y un tema clave aquí, que levanta muchas suspicacias, y he visto cómo la alcaldesa de Aranda se revolvía en su asiento. Ya sé por dónde vas, en cualquier caso. Antes de darte la palabra, por alusiones. A ver, el tren famoso. El tren de mercancías desde Bilbao hasta Algeciras. ¿Está encendido? Sí, sí, está encendido. Bien, sí, ciertamente, ¿no? Hablabas, Edmundo, en primer lugar, darte la bienvenida a nuestra localidad, Aranda, agradecerte que inaugures el curso de Prensa y Poder, felicitar a Graciano por la organización de este 8º curso de Prensa y Poder y, evidentemente, a la comunidad gabrielista por acogernos. Y después decirte que, evidentemente, sí, has nombrado un tema absolutamente clave. Es verdad que Aranda, yo no sé dónde encajarla, si dentro de la España que vacía o de la vaciada. Y te explico por qué. Porque, evidentemente, Aranda hace años, antes de llegar el proceso de industrialización a nuestra localidad, que en el año 1969 se crea el polo de descongestión de Madrid en nuestra localidad, con mucha controversia, con Burgos también, ¿no? Bueno, pero a partir de entonces empezamos también a usurpar población a la zona rural próxima a nuestra. Por tanto, ahora mismo nos encontramos con una población de 32.000 habitantes, pero las proyecciones de hace años, de aquellos años, eran que nuestra localidad hubiese sido de 50.000. Parte hubiese sido del aumento de población que se preveía y otra parte, evidentemente, como foco de atracción de población. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos para poder seguir mejorando en nuestro camino, en nuestro progreso, en nuestro desarrollo, de nuestro potencial, son fundamentalmente las infraestructuras. El tren directo, Madrid, ya no tanto hasta Algeciras, que nosotros ya nos olvidamos de él, ¿no? Nosotros hablamos del Madrid, Aranda, Burgos, Irún, de ese hablamos nosotros. Es una infraestructura que tuvo una larga trayectoria hasta su creación, hasta su construcción, su finalización de construcción, pero que ha funcionado muy pocos años, de 1968 hasta el año 2010, 2011, en el que sufre la caída del túnel de Somosierra. Allí tenemos una tuneladora para gloria de quien sea y sigue sin retomarse la puesta en marcha de esa línea. Nosotros nunca hemos, yo creo que en Aranda nunca hemos sido prepotentes desde el punto de vista de hablar del AVE. En su momento se llevó, lamentablemente, por Valladolid, cuando la línea hubiese sido la lógica, la línea recta, ¿no? Entre Madrid y Irún hubiese sido por Aranda de Duero, pero en su momento, cuestiones que tú hablas políticas, pues yo también, aunque soy del Partido Popular, evidentemente hubo muchas cuestiones políticas para que el AVE fuera por Valladolid, pero lo que sí que pretendemos es que las infraestructuras que tenemos que se pongan en marcha, y esta se tiene que retomar. Y este es un planteamiento que os hago para que defendáis, allá donde proceda, la reapertura del tren directo y otra infraestructura absolutamente necesaria que llevamos años y años demandando, que es la Nacional 122. El corredor de este país este-oeste, que yo durante tiempo he sido presidenta de la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero y hacía 26 años se creó esa asociación y en su momento se firmó un documento de todos los municipios por los que pasaba esta infraestructura a lo largo del Duero, y el mismo documento que se firmó hace 26 años se firmó el año pasado coincidiendo con el 25 aniversario. Es el mismo. Seguimos demandando la transformación en autovía en la A11 de la Nacional 122. Las infraestructuras son absolutamente necesarias, lo es el Internet, pero también las físicas. Ahora mismo vemos más la necesidad del Internet porque hemos tenido mucho tiempo de confinamiento, pero las infraestructuras ferroviarias y de carreteras son absolutamente necesarias. Muchas gracias. Claro. ¿Algún comentario, Edmundo? Sí, tengo un muy buen amigo en Peñafiel, voy todos los años a verle y efectivamente yo es que me acuerdo, o sea, de cuando mi amigo me dijo que nos van a hacer la autovía. Y joder, y la autovía sigue sin hacerse, o sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? El trámite ese que hubo de alegaciones, en donde todas las bodegas
presentaron todo tipo de inconvenientes al desdoblamiento de la carretera, etcétera. Es un tema que he conocido de primera mano por mi amigo de Peñafiel. Y el problema, el que comentas, al final es ese, es decir, nosotros en Ciudadanos, lo decía siempre Albert Rivera, y a mí me gustaba mucho cuando lo decía, mire, Ciudadanos es un partido que no promete nada que no vaya a cumplir. Me encantaba ese discurso, porque somos un partido racional, sensato, porque lo que hay que hacer es estudiar la necesidad de las infraestructuras y priorizar con el dinero que tenemos. Y según entiendo, o según me habéis contado, y según sé de aquí también, de mis compañeros de Ciudadanos, pues efectivamente esa es una infraestructura absolutamente necesaria. Y además es que ese tipo de inversiones tan costosas, tan caras, hay que hacerlas siempre pensando en el interés general, no pensando en el interés partidista, pequeñito, de un pueblo en concreto. No, eso va a incrementar la economía de la región, eso va a incrementar el empleo de la región, eso va a incrementar el que la gente no se vaya a trabajar a Madrid. Pues así hay que analizarlo, así hay que decidirlo y sobre todo así hay que explicarlo. Porque a mí lo que me llama la atención es que llevo muy poco en política, solamente 15 o 16 meses, ¿cómo nos hemos acostumbrado a que los políticos no nos expliquen las cosas? Es decir, que, no, pues vamos a hacer este AVE, vamos a hacer este aeropuerto donde luego resulta que no aterrizan aviones, vamos a hacer esta carretera por la que luego resulta que no pasan coches. Y nos hemos adocenado un poco, ¿no? Nos hemos vuelto conformistas en el sentido de decir, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, qué equivocación. Joder, qué equivocación de millones de euros que podíamos haber aplicado a otra cosa más necesaria, más útil y más productiva. Entonces eso es algo que me doy cuenta ahora que he venido a la política, que los ciudadanos nos hemos vuelto un poco conformistas como consecuencia de la situación, pues de cierta bonanza económica que ha vivido este país. Y bueno, pues nada, un aeropuerto fallido. Joder, un aeropuerto fallido, es que esto es una cosa muy grave. Que esto tendría que suponer que alguien prestara sus responsabilidades. Nosotros en nuestra ley anticorrupción, precisamente esto era uno de los temas en donde queríamos modificar el Código Penal, ¿no? Las infraestructuras fallidas. Fallido para el contribuyente, claro, pero no para los que trincan. Claro. Y, en fin. Es que el dinero es el del contribuyente. Estábamos pensando en algunos en concreto del aeropuerto ese. Sí. Vamos. Sí. Bien, adelante, por favor. Buenos días. Mi nombre es... No sé. Sí. Buenos días. Mi nombre es Antonio Calonge y soy el director general de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Pues estupendo. Vamos allá. En primer lugar, quiero felicitar a Edmundo por la exposición y hacerle, si me es posible, tres preguntas o tres planteamientos en forma de preguntas. La primera es que has hablado de la afección o de la desafección a las instituciones. Mi pregunta es si acaso no estamos ante un problema político de primera magnitud, más grave que la mera desafección a las instituciones, con todo lo que ya puede suponer de gravedad. Y en realidad, de lo que nos estamos jugando ahora mismo en esta cuestión del reto demográfico es si es un problema de supervivencia del modelo político. Porque lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo, y aquí en Castilla y León tenemos ejemplos de ello, es que si desde la igualdad y desde la libertad no resolvemos este problema, serán los partidos localistas, Teruel existe, UPyL, por Ávila, solo por decir los que ya están constituidos, si no se van a constituir más, y en realidad se va a producir una ruptura de esa libertad, o una ruptura, mejor dicho, de la igualdad en España. Comentarios, por favor. Claro, esto lleva efectivamente a que al final, absolutamente de acuerdo, primen intereses regionalistas o localistas sobre los intereses generales, y si resulta que el Gobierno de España pues se tiene que fundar
en el apoyo parlamentario de estos grupos regionalistas, sobre todo los más peligrosos, los nacionalistas y los independentistas, pues al final lleva a que los intereses generales de todos los españoles se están viendo gestionados por personas que no creen en este país, que no creen en España, que les interesa que España sea un país débil, porque ellos están constantemente retando a este país con esas propuestas pues de referéndum ilegal, de autodeterminación, de independencia, etcétera, etcétera. Esto es también otra expresión más, digamos, del cortoplacismo. Ciudadanos siempre ha planteado, lo hemos llevado en todos los programas políticos, que la solución frente a esto es la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y establecer, como por otra parte además aconseja la Comisión Europea a todos los países de la Unión Europea, establecer una nota de corte. Yo personalmente he redactado diversas propuestas de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que puede pasar, fíjese, no me quiero extender mucho en este tema porque hablamos de derecho y entonces, claro, me emociono y me enrollo más de la cuenta. Bueno, pero emociónate, pero no te enrolles. No me enrollo, Graciano, te lo prometo. Primero, la primera posibilidad es reformar la Constitución y que la circunscripción electoral no sea la provincia, sino toda España para las elecciones generales. La segunda posibilidad es la nota de corte, ese 3% o 5% que se puede poner de forma que si en todo el territorio nacional, no solamente en la provincia, no se consigue sobrepasar esa barrera, no computas. Y la tercera es reformar el sistema DONT, que es que parece que nos creemos que la ley DONT es la única forma posible de repartir votos en escaños. Y hay otros muchos procedimientos que establecen una equivalencia mucho más aproximada entre el número de votos y el número de escaños. Me lo he estudiado de arriba abajo. ¿Quién es el partido político más damnificado? Más País, el de Rejón. Le ha costado 191.000 votos cada escaño. El segundo partido más damnificado, Ciudadanos. Nos ha costado 160.000 votos cada escaño. ¿Cuánto ha costado el escaño de Teruel Existe? 19.000 votos. 19.000 turolenses cuentan igual que 161.000 que votan a Ciudadanos. Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Pero y dónde? ¿Pero y qué ha pasado estos 40 años? ¿Por qué no lo han cambiado? Porque el Partido Popular y al Partido Socialista cada escaño le cuesta 54.000 votos. No quieren cambiarlo. Claro. Más cuestiones, pero breves, por favor. Más cuestiones. Bueno, yo también soy administrativista, o sea que también disfruto cuando hablamos del derecho y sobre todo el derecho administrativo. Muy interesante esa aportación a las obligaciones de servicio público. La segunda cuestión, no sé si planteártela a ti o esperar al exministro, porque tiene que ver con la financiación. Puede ser a los dos, sí, y si es breve, mejor. Sí, muy brevemente. Ha hablado el exministro de un fondo para las zonas demográficamente desfavorecidas, las podríamos denominar. Claro, yo lo que me planteo cuando hablamos de los servicios públicos es que los servicios públicos no se prestan, o no solo se prestan a las personas. Quiero decir, hay servicios públicos que se prestan al territorio, con independencia de que viva mucha gente o no. Y pongo el ejemplo de Castilla y León, más de 94.000 kilómetros cuadrados de extensión, cruzado por carreteras, con unos bosques, con tierras, con un medio ambiente que tenemos que prestar con independencia de que ahora mismo seamos 2.308.000 habitantes. No deberíamos de dar un paso más allá y no solo tener en cuenta, como por otro lado también hace Europa, el PIB per cápita, la población, el servicio público a la población, sino tener en cuenta también el territorio. Sí, eso lo explicará mejor, seguramente, el señor Ramos Espinosa, pero en esos cálculos que se hacen, yo he visto alguno, no he leído en concreto este libro, pero en los que yo he leído, cuando se habla de ese precio, coste o partida por persona ajustada, se tienen en cuenta o se pueden tener en cuenta también muchas otras variables, una de ellas muy inteligentemente expresada ahora, que es precisamente el poder combatir la despoblación. Este podría ser otro de los elementos correctores precisamente para calcular la cantidad concreta de financiación de la comunidad autónoma, es decir, una especie de proporción, digamos, entre el territorio y el número de habitantes, o
en proporción, por ejemplo, pues a estos costes que tiene que asumir especialmente una determinada comunidad autónoma por la protección de un determinado paraje, por cualquier tipo de cuestiones. Pero a eso me refería yo en principio cuando estaba contestando a esta pregunta, y es que en todo caso tienen que ser criterios técnicos y tienen que ser criterios científicos, no tienen que ser criterios políticos, que este es, yo creo, un poco el kit de la cuestión. El kit de la cuestión. Más. Vamos a tabular, a encuadernar su... La tercera cuestión Está muy bien planteado. Se la voy a reservar al exministro porque tiene que ver con la PAC. Muy bien. Muchas gracias. Estoy mirando fijamente a un alcalde en ejercicio que gana con mayoría absoluta también muchas veces y estoy pensando, este hombre, ¿qué pensará, valga la redundancia? ¿Y qué piensas, alcalde? ¿Cuántos habitantes tiene tu pueblo? Buenos días. Gracias por acordarte de Gumiel-Lizán, Graciano. Es que es una referencia histórica. Claro. Yo quería felicitar a Edmundo y hacer dos reflexiones y una pregunta. La primera reflexión, y lo has dicho bien claro y quiero repetirlo, y es que Castilla y León nos conformamos con lo que nos dan. Y tenemos que dar mucha más guerra, como hacen los catalanes. Y los catalanes y los vascos. Y entonces, hasta que no consiguen los miles de millones que se llevan, no paran. Y aquí en Castilla y León nos dan esto, bueno, nos callamos y tan contentos. Yo, aparte de alcalde de un pueblo aquí al lado, soy presidente de una asociación que engloba 74 municipios, que es la Asociación para el Desarrollo Rural de la Ribera del Duero. Aparte hay 40 empresas y unas 40 asociaciones. Somos una. Y entonces nos da la Junta dinero para fomentar el desarrollo rural. ¿Por qué cuando nos reunió Milagros Marco en el año 2017 y de 6 millones de euros para repartir en toda esta gente que te he dicho, lo bajó a 3 millones de euros y nos quedamos tan anchos? Pues se lo preguntas mañana porque viene. Bueno, pues mañana se lo diré. Esa es la primera reflexión de por qué Castilla y León nos quedamos de brazos cruzados siempre. No damos guerra en nada. Lo que nos dan lo cogemos y Santas Pascuas. La segunda reflexión que has hecho, y me parece buena reflexión, es la natalidad. En mi pueblo antes había pues 2 familias con más de 12 hermanos, 50 con más de 8 hermanos, 60 con más de 6 y ahora más de 2 no tiene nadie. Entonces, lo que has dicho de fomentar la natalidad a los autónomos que tengan hijos me parece una buena idea e ir concretando medidas para que los pueblos crezcan. Eso es una buena idea. Y la última ya casi se me olvida. Te quería hacer una pregunta. Era referente a esto de la Asociación para el Desarrollo Rural, que ya te la he hecho antes. ¿Por qué, si estamos fomentando el desarrollo rural, que cuando hay elecciones vienen los políticos a ganar los votos de los pueblos, por qué luego, cuando llega la hora de la verdad, de 6 millones de euros para repartir en el mundo rural, lo bajan a 3? Y se lo dan a los catalanes? ¿Por qué Castilla y León nos tenemos que quedar callados? Bueno, gracias por tus reflexiones, alcalde. Ya sabes que yo siempre te reservo tus 3 minutos de gloria como mínimo. Adelante. Al final, lo que he dicho antes es que el dinero de los presupuestos, ese dinero que Carmen Calvo dice que no es de nadie, que en realidad es de todos, y lo pagamos todos con nuestros impuestos, que mucho trabajo nos cuesta además ganarnos el dinero para después pagar los impuestos, pues ese dinero es limitado. A veces los ciudadanos tienen la percepción de que el dinero es infinito, ¿no? De que tenemos una máquina que le damos a un botón y empiezan a caer billetes, y no es así. Nuestro dinero es limitado, nuestra capacidad de endeudamiento está limitada también por Europa, por una serie de límites, una serie de porcentajes con respecto al Producto Interior Bruto. Entonces, claro, al final hay que saber dónde dedicar el dinero. Yo creo que ese es el kit de la cuestión.
En este problema, el quid de la cuestión es, primero, exigir a los políticos que hacen los presupuestos que expliquen bien por qué atienden primero unas necesidades con respecto a otras, por qué priorizan unos objetivos con respecto a otros, y luego en este problema en concreto, insisto, yo creo que el problema es un problema de solución nacional, no es un problema de solución autonómica. La comunidad autónoma podrá ir intentando arreglar el problema dentro de su propia comunidad autónoma, pero es mucho más amplio que lo que son las competencias de la comunidad autónoma. Cuando desde Ciudadanos estamos proponiendo la rebaja del 60% del IRPF, pues eso tiene que ser algo que rija para toda España. Tiene que ser el Estado el que plantee esta cuestión. O esa medida que planteamos con respecto a que no se paguen cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos durante 3 años en situaciones de paternidad y maternidad, pues también tiene que ser el Estado el que lo establezca. El Estado, en los presupuestos generales del Estado, con la ayuda europea, es el que tiene que establecer esta asignación para evitar el problema de la despoblación. Y en relación con los temas de la natalidad, pues es que ha sido uno de las principales preocupaciones que mi partido político ha tenido desde que yo formo parte, desde luego, de este partido político. ¿Por qué? Pues porque la natalidad no solamente es el enemigo o el antídoto de la despoblación, es que también es la única forma de asegurar las pensiones del mañana. Cuanto nos encontramos con una población envejecida, resulta que aquellos que están realizando su trabajo activo no cotizan lo suficiente como para poder garantizar esas pensiones el día de mañana. Nosotros hemos propuesto que ya sea familia numerosa, la familia monoparental y la que tenga 2 hijos, y de clase especial la que tenga 3 o más. Eso genera unos beneficios no solamente fiscales, sino también de tipo prestacional, al ser familia numerosa de primer grado o de primera clase o de segunda clase, muy relevantes, ¿no? Pero tampoco el Gobierno nos hace caso en esto. Bueno, que se están planteando cuestiones clave, y una de las palabras clave ha dicho priorizar. Es que eso es gobernar. Priorizar es ¿qué? Exacto. Gobernar es decidir, y decidir es optar. Y después vendría el tema de los impuestos. Bueno, voy a pasar, porque quiero darle a la última pregunta antes de los chats, así, porque no tenemos mucho tiempo y hay muchísimas cuestiones, a un periodista que ha sido director de la agencia EFE, ahora se dedica a ganar dinero, y que ha vivido mucho tiempo en los Estados Unidos y está casado con una italiana, pero se ha enamorado de Castilla. Todo verdad, su abuelo, su padre era de Miranda, no era de la Ribera, pero en fin, seguimos acogiéndolos con cariño y afecto. Venga. Primos hermanos. Bueno, muy enhorabuena por la ponencia, y ha habido una cosa que has dicho que es súper importante, que es el tema de la conectividad y la red, porque si no, tanto emprendimiento como actividades que se hacen ahora están mermadas por no tener conectividad. Entonces tú, como estás en la cocina de muchas cosas que se hacen, quería saber si es verdad... En la cocina, Monclovita, te he oído. Monclovita no, pero política, digamos que aunque no consigues negociar con ellos, pero sí que hablas con ellos. Yo quería, de verdad, si los objetivos del plan, creo que era 100-300, en nombre de que todos los municipios pequeños tuviesen la fibra suficiente, y cómo se puede convencer a las operadoras y al gobierno, en un país donde creo que el 70% de la población está en 5 ciudades, que de verdad hagan ese servicio público. Entonces, las dos cosas, sí que es que se va a hacer y se va a poder convencer a las operadoras. Claro. Yo creo que esto, para mí, es una de las cosas, lo he dicho antes desde el atril, que yo creo que sería una revolución verdaderamente en los pueblos, porque permitiría, y como además esta es la típica cosa que, a pesar de la tragedia que hemos vivido con la pandemia, sin embargo también la pandemia nos brinda oportunidades, y una de las cosas que hemos aprendido es a estar confinados y a comunicarnos y comprar y vender y tal a través de Internet, y eso es algo que podemos aprovechar, ese aprendizaje, para desarrollarlo. Y si eso lo consiguiéramos establecer en los pueblos, la gente preferiría teletrabajar, quizá no todos los días de la semana, pero sí una buena parte de los días de la semana, sin desplazarse, consumiendo en definitiva en su pueblo, generando riqueza allí y redistribuyendo de una manera muy natural, por lo tanto, precisamente la riqueza, y por lo tanto generando empleo. Entonces, yo siempre he pensado que porque estoy muy metido en todos los temas de digitalización, de fibra, me encanta
la informática y todo este tipo de cosas, y he participado incluso en algún foro con Google y tal, que debería haber, en mi opinión, una determinada conexión, una determinada velocidad. Eso habría que hacer los cálculos desde el punto de vista económico, lo que cuesta a una determinada compañía, los contratos que puede rentabilizar, etcétera, que fuera servicio público universal, como he dicho antes. La llamada de teléfono fijo es servicio público universal. Ya nadie utiliza el teléfono fijo. Pero eso, la compañía de telecomunicaciones tiene la obligación de servirlo a cualquier lugar de España, aunque no le sea rentable. No es, por lo tanto, el criterio de rentabilidad el que tiene que primar, sino el criterio de servicio público. Si eso lo impone una ley, si la ley del servicio postal universal impone que correos y telégrafos, si yo mando una carta a una dirección que está dentro de un plan general municipal de ordenación urbana y correos tiene que alquilar un jeep para subir una montaña, para entregar esa carta como si fuera Miguel Strogoff, pues tiene que hacerlo, porque es obligación de correos, aunque no le salga a cuenta, aunque no le resulte rentable. Por lo tanto, lógicamente no vamos a hacer que las compañías se hundan porque le establezcamos un servicio público universal que les sea extraordinariamente gravoso. Todos queremos que las compañías subsistan, como es evidente. Por eso digo que desde el punto de vista técnico habría que estudiar qué Internet, qué velocidad, qué posibilidades tendríamos de imponer este servicio público universal de un bien que se ha convertido, ojo, en un bien de primera necesidad. Ya no es un lujo, ya es un bien de primera necesidad. Por lo tanto, como bien de primera necesidad, puede entrar dentro de la categoría del derecho administrativo a la que me estoy refiriendo, servicio público universal. Y el resto, quizá ya en libre mercado. Pero como la operadora de telecomunicaciones va a tener que hacer ya la obra, al tener que imponerle el servicio público universal, probablemente también podrá ya prestar ese servicio de mayor valor añadido, pues de contenidos de televisión, estas cosas que nos ofrecen todas las compañías de telecomunicaciones que van añadidas, digamos, al puro servicio de la transmisión de datos a través de un cable, ¿no? Bueno, este es un asunto que hemos tratado, estamos en el 8º año, desde el principio, y de hecho aquí ha venido el presidente de Telefónica y el señor, que además es de Burgos, y, en fin, que han prometido el oro y el moro, pero yo quería, si ha habido un segundo, si ha habido en estos últimos años, 8 años, mejor, ahora ya aquí en este colegio, que es la Ciudad de la Educación, se coge, yo no sé si el director que está ahí pagaba el recibo o no, pero dime sí o no, el tractor con wifi, ¿ha mejorado o no? Poco. Bueno, pues seguimos. Querías decir algo, Pocholo, pero muy breve, por favor, porque vamos a las preguntas del chat. Venga. Sí, muy breve. Simplemente dos reflexiones. Antes, cuando ha dicho la alcaldesa que ha quitado población a la comarca, yo soy convencido de que la comarca puede y debe de funcionar. Es decir, yo vivo en Caleruega, a 24 kilómetros de Aranda, Todo el mundo lo sabe. porque mi mujer trabaja en Aranda, porque mis hijos pueden estudiar en Aranda, porque tengo un servicio de calidad sanitaria, educación, etcétera, en Aranda de Duero, y al revés, tenemos que cambiar ese concepto. Y luego un concepto también, en Francia, por ejemplo, el mundo rural está muy mejor visto en el sentido sentimental y también cultural. Aquí parece que efectivamente ese hijo vete del pueblo. Sin embargo, tenemos que potenciar que hay que estar orgullosos de vivir en los pueblos que tenemos tan magníficos, tan llenos de historia, tan llenos de cultura, de medio ambiente. Es una maravilla levantarte todas las mañanas y ver los mirlos y los ruiseñores, etcétera, etcétera, oírlos por la noche. Eso lo tenemos que potenciar, pero claro, hay que dar servicios y sobre todo la brecha digital. Y de la autovía de la vergüenza o de Burundi, que digo yo, la que esta es para hacérselo ver y notar y efectivamente esa responsabilidad política de aquellos que han lastrado tantas oportunidades, tenían que tener una responsabilidad eficiente y efectiva. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pocholo. Le paso, a ver, como dicen ahora ya en todos los programas de radio y televisión, ¿qué dicen las redes? ¿Qué dicen las redes? Bueno, pues hay bastantes preguntas en el chat que está emitiendo Udima en YouTube, y la primera pregunta para Edmundo Val, que desde la perspectiva de su partido, ¿qué solución proponen para la limitación de los horarios en el transporte público de los pueblos, hecha por Georgiana Ciurian?
Y Enrique González pregunta que si cree que la ley del teletrabajo que prepara el Gobierno podría ayudar a fomentar el regreso a los pueblos. Pues con respecto al transporte quiero contar que Duruelo, mi pueblo, Segovia, tiene una marquesina. Tiene el alcalde, era un alcalde estupendo, ya no lo es, construyó una marquesina a la que nunca llegó ningún autobús, porque luego, por criterios meramente políticos, se decidió que por Duruelo no pasara ningún autobús. Solo por eso. Entonces, claro, ¿Y por qué? ¿Qué criterio pues político? se pelearon los del PSOE de Segovia, y entonces unos con los otros se pegaron y tal, pues ahora te quedas sin autobús. Bueno, que el alcalde no es el que se queda sin autobús, que son los vecinos los que se quedan sin autobús. O sea, que no castigues al alcalde sin autobús, pero lo que decía antes, que son ese tipo de cosas que se hacen, bueno, como le quitamos el autobús, así en las próximas elecciones locales ya nadie le va a votar. Del propio PSOE. Se pelearon entre ellos, sí, se pelearon entre ellos. Sí. Bueno, pues, o en las próximas listas, pues no le ponemos, ¿no? Porque no ha conseguido el autobús. Entonces, este tema del transporte, efectivamente, en los núcleos rurales, el tema del transporte por carretera y de los autobuses es muy importante. También allí, en este pueblo, nos encontramos con el problema, como decía antes, que los niños, hay muy pocos niños, tienen que coger también un autobús para poder ir a otros sitios, porque no hay escuela. Ya la escuela cerró hace 20 años en este pueblo. Por lo tanto, ahí las decisiones que se tomen en relación, insisto, con el transporte, los autobuses, etcétera, son las de dar servicio a los ciudadanos, no las de castigar a un alcalde porque me ha enfadado con él en el comité provincial del partido, ¿no? O lo que sea. Y luego, con respecto a la segunda cuestión, nosotros en la negociación de la cuarta y de la quinta prórroga del estado de alarma fuimos precisamente los que metimos este tema del teletrabajo. Lo metimos también en el contenido del Real Decreto 21/2020, el llamado de nueva normalidad, aunque a mí esa denominación me repele, porque la normalidad no es ni nueva ni vieja, es normalidad. Por eso lo llamamos nosotros el Real Decreto Ley del Plan B. Pues ahí entró precisamente lo de la potenciación del teletrabajo. Sé que ahora mismo está tramitándose un proyecto en el Ministerio de Trabajo. Algunas cosas se oyen ya por los medios, pero desde luego me parece a mí que en este momento la ministra de Trabajo lo que tendría que hacer sería abrirlo al público, hablar sobre todo con los grupos de la oposición, que tantas cosas hemos hecho precisamente en relación con el Ministerio de Trabajo, como por ejemplo la desvinculación de los ERTEs de la declaración formal del estado de alarma, y sobre todo, lo más importante, contar con los agentes sociales, porque aquí se da también la cuestión que se está pidiendo por parte de los sindicatos de quién paga los costes del teletrabajo, y ahí habrá que establecer pues una medida razonable para compensar los costes entre empresario y trabajador. Yo el teletrabajo desde luego lo veo como algo muy positivo. Nosotros, ya digo, que hemos sido los que hemos exigido del Gobierno la potenciación del teletrabajo, y puede llevar consigo, siempre y cuando se rompa la brecha digital, porque claro, si no, ¿cómo vas a teletrabajar si no tienes un Internet de calidad en el pueblo donde tú te quieras quedar? Puede potenciar mucho precisamente el problema de la despoblación. Si luego, además, estas medidas de naturaleza fiscal se pueden adoptar no solamente con respecto a aquel que está trabajando para una empresa que se encuentra ubicada en un municipio con riesgo de despoblación, sino también cuando tú teletrabajas desde un municipio que está en riesgo de despoblación, pues entonces yo creo que eso puede ser un éxito para que la gente no quiera salir de los pueblos en los que vive. Más bueno, redes. Pablo Verdón Prieto pregunta, además de la bajada generalizada... Sí, si habla un poquito más alto y más despacio, se lo agradezco, de verdad. No, es que no oímos con la mascarilla y todas estas cosas. Pablo Verdón Prieto le dice, además de la bajada generalizada de impuestos a los autónomos y empresas rurales, ¿cómo se puede atraer a nuevas empresas en el medio rural que puedan competir con las urbanas? A ver, Pues sí, la pregunta del millón.
Claro, este paquete de medidas tendría que estar también, y de hecho lo llevamos en el programa electoral, con bonificaciones y deducciones en el impuesto sobre sociedades para empresas de determinada dimensión que quieran instalarse en municipios en riesgo de despoblación. Esta es una medida, no la he contado aquí porque aquí me refería mucho más, digamos, a las medidas a adoptar en relación con el ciudadano individual que no con respecto al sector económico, pero efectivamente esto lo llevamos también en el programa electoral, es decir, dar beneficios fiscales, ayudas de todo tipo a aquellas empresas que, fijaros lo que pasa, que es que hay muchas empresas, hay algunas que dependen mucho del lugar donde se ubiquen. Pero hay otras a las que la ubicación geográfica les importa menos para su actividad productiva. Y si pueden, más o menos, con cierta libertad, elegir me instalo aquí o me instalo allí, y resulta que le trae a cuenta a la empresa instalarse en una zona con riesgo de despoblación porque el Estado está ayudando, precisamente, fomentando, incentivando esta instalación, pues elegirá ese sitio y creará empleo y atraerá población y se asentarán las familias en ese lugar, etcétera. Bueno, y hay otra, sí, de Virginia Martínez, que le dice: ¿cree que el Gobierno contará con todos los partidos con representación en el Congreso para la distribución de los fondos de la Unión Europea? ¿Paliarán la crisis del coronavirus? Pues el Gobierno sabrá, ¿no? Es una pregunta de esas que hay que hacerle al Gobierno, pero él verá. No, pero te la hace a ti. ¿Tú qué crees? Habéis visto que en los dictámenes de la reconstrucción, en el dictamen del Grupo de Trabajo Social, nosotros pusimos la condición totalmente innegociable de que las ayudas económicas en materia de enseñanza se tenían que realizar también para la escuela concertada y para la escuela de educación especial, que son enseñanza pública o sostenida con fondos públicos, y el Gobierno no quiso dar su brazo a torcer. Miró a Podemos, que a través de sus dogmas pues le parecía imposible poder ayudar a la escuela, a la enseñanza concertada. Nosotros votamos que no y no salió. O sea que estos presupuestos generales del Estado, que son imprescindibles para España, porque ahora el Gobierno ya no puede decir los presento o no los presento según me convenga. No, es que ahora no hay más remedio ya que presentarlos y aprobarlos, porque son imprescindibles para poder salir de la crisis social y económica en la que nos encontramos y que todos los expertos definen de una manera tremenda como algo que va a ser dramático, con unas cifras de paro, una caída del Producto Interior Bruto que cada día que pasa, cada vez que una institución internacional habla de la caída del Producto Interior Bruto español, establece una cifra mayor. O sea, nos encontramos con un horizonte verdaderamente terrorífico. Y uno de los remedios contra ese horizonte terrorífico se llama Presupuestos Generales del Estado de Salvación Nacional. Por lo tanto, es que obligatoriamente el Gobierno tiene que buscar ese apoyo de los grupos parlamentarios y obligatoriamente la oposición tiene que responder con responsabilidad. Hay que estar a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir. La responsabilidad del Gobierno son esos presupuestos sensatos. La responsabilidad de la oposición es llevarle a esos presupuestos sensatos. Porque, creedme de verdad, es la única manera en la que vamos a poder paliar el inmenso sufrimiento que la población española va a tener que padecer en los próximos años como consecuencia de la crisis social y económica trágica que va a vivir este país. Sí, a nosotros nos has convencido del mundo. El problema que tienes es con Sánchez. Le convenceré. Porque además, los presupuestos no es que son imprescindibles desde el punto de vista económico, es que no se pueden prorrogar más. Montoro no da más de sí, por lo tanto, había que convocar elecciones. A Montoro ya le han elevado a los altares, 4 años con su presupuesto, ¿no? Y además Europa no lo entendería, es decir, Europa va a poner sus propias condiciones, esas condiciones tendrán que impactar de una forma absolutamente relevante en las partidas de gastos del presupuesto general del Estado y, por lo tanto, ¿cómo nos va Europa a mandar la ayuda si España no asume su responsabilidad de aprobar unos presupuestos generales del Estado que sean compatibles con las condiciones que Europa pone para darnos la ayuda?
Si es que por eso son imprescindibles, son absolutamente necesarios si queremos ofrecer a Europa una imagen de solvencia, una imagen de seriedad, y si además tenemos que ofrecer a Europa las garantías de que vamos a aplicar de forma correcta las condiciones que nos pone por su ayuda. ¿Cómo vamos a demostrarle a Europa que vamos a cumplir con esas condiciones? Con esos presupuestos generales del Estado sensatos, razonables y moderados. Bueno, habría muchas cuestiones sobre las que seguimos hablando. El asunto clave que nos ocupa, que es la España esta, que efectivamente alguien lo decía de los preguntantes, que, bueno, sí, todo eso está muy bien cuando llegan elecciones y tal, pero que luego inmediatamente se olvidan. Bueno, agradecerte, Edmundo, tu participación en este curso, y los paneuropeos, que esta casa es paneuropea, y yo mismo nos congratulamos mucho de que al final resulta que Europa existe, hasta tal punto que ha rescatado a Sánchez, fíjate si existe. Y después ha habido una cosa, ya, en fin, me lo van a permitir, ¿no?, que he visto cargos electos del Partido Popular que te preguntaba, que te felicitaban. También me congratula los que creemos en el constitucionalismo. No sé si tengo que sacar alguna conclusión o letra pequeña más, pero eso hasta ahora era prácticamente imposible. En definitiva, gracias por tu participación en unas circunstancias tan extrañas. Yo mismo me encuentro extraño aquí, normalmente esto está lleno. Pero bueno, hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no, Edmundo? Que es lo que haces, lo que tú haces constantemente por el sueldo que te pagamos los españoles ahí en el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias también a los participantes, a los televidentes, a los que han mostrado tanto interés a través de las redes. Vamos a hacer un pequeño coffee break, que diría un hortera. Y yo, lo que pasa es que otros años sabíamos dónde íbamos, ahora no sé dónde se va a poner tomar café para los alumnos, tú me lo dirás, Kiki. Luego vamos a escuchar, yo creo, a una gran conferencia de Jaime Lamo de Espinosa, que inmediatamente de que volvamos del Café Brel les diré quién es, para los más jóvenes, porque a los que ya peinamos canas sabemos perfectamente lo que ha sido y lo que es el profesor Jaime Lamo de Espinosa. Gracias, Edmundo. Pues gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor haber venido. Gracias. Vamos. Muy bien.